Buenas tardes, mi nombre es Carlos Roca y estoy nuevamente con ustedes para seguir profundizando en lo que se va conociendo que resultaría ser la reforma tributaria. En este caso, visto que en el video anterior he hablado un poco de las normas generales que van a tocar distintos impuestos, quisiera referirme específicamente a lo que atañe al impuesto a las ganancias y después hacer algún tipo de comentario respecto a la reforma de la ley de penal tributaria y con respecto al proyecto que hay de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Comenzando entonces con el tema de ganancias, podemos decir que este proyecto trata de mejorar aquel aspecto fundamental de toda tributación, que es el tema de la igualdad. La igualdad es entendida en forma de la igualdad horizontal, es decir, proponiendo o propendiendo a la mejora de la equidad impositiva, la equidad tributaria entre los distintos sujetos. Otra de las cualidades que tiene esta reforma en lo que hace al impuesto a las ganancias es el tema de que incorpora algunos fallos de la Corte sobre temas que venían controvertidos, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, y que bueno, la Corte ya hace algunos años, para algunos casos, había dado un poco a la luz, haciendo esto que esa doctrina nueva de la Corte sobre estos fallos, sobre estas causas, sobre estos problemas en el impuesto a las ganancias, ahora se vean reflejados en el marco legal, que es siempre eso es, digamos, plausible desde el punto de vista de que se respete el principio de legalidad fundamental en todo sistema tributario. Respecto a algunas de las consideraciones más importantes en lo que respecta al impuesto a las ganancias, podemos decir que se grava, como decíamos anteriormente en el video anterior, la renta financiera, se grava la renta financiera sobre algunos títulos y valores, ¿no? La transferencia de renta financiera de las personas físicas que no sean habitualistas. Como novedad, también se grava a aquellos que también no son habitualistas, personas humanas no habitualistas, la venta de inmuebles, es decir, que quedará grabada la venta de inmuebles por personas físicas que no constituyan para estas personas casa habitación, siempre y cuando estos inmuebles hayan sido incorporados después de la vigencia de la ley. Quiere decir que va a receptar esta modificación las ventas o los resultados de las ventas de inmuebles incorporados a partir posiblemente del año 2018. También incorpora como renta gravada la proveniente de las transferencias entre personas humanas de derechos sobre fideicomisos. Esto hasta el momento estaba no grabado por la norma y ahora los incorpora a la gravabilidad. También quedan grabadas los resultados sobre venta de monedas digitales. También pasan a dejar de tener exención, y esto es una exención de índole sustantiva, es decir, de índole subjetiva, respecto a las mutuales y a las cooperativas de crédito. Estas entidades dejarán de tener la exención que les otorgaba la norma hasta esta modificación o hasta esta propuesta de modificación y digamos, aclarando que solamente esta exención no les será aplicable cuando sean cooperativas o mutuales que tengan actividades financieras. También da digamos, un marco de luz o abre un poco el tema de las exenciones de las asociaciones o entidades gremiales. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 20 en su inciso F le otorgaba la exención a todas las actividades de las asociaciones y entidades gremiales siempre y cuando no tuvieran como actividad, no tuvieran dentro de sus actividades de índole industrial o de índoles comerciales. Va de suyo entonces que este proyecto le otorga ¿cómo podríamos decir? Un porcentaje a estas actividades dentro de las actividades totales, por lo cual es una ponderación, podríamos decir, de esas actividades comerciales o industriales que puedan tener este tipo de entidades, y a ese porcentaje de actividades las gravará y al resto de las actividades las dejará o le otorgará el tratamiento de exentas. Es importante mencionar que estos porcentajes forman como un límite.
Es decir, que siempre y cuando estas actividades estén dentro de un límite, un porcentaje que impone este proyecto de norma, esas actividades comerciales e industriales quedarán grabadas y el resto quedarán exentas. Respecto a la actividad de los autónomos, una buena noticia es que se duplica el monto de deducción especial, tratando de equiparar en alguna medida, aunque todavía no lo alcanza, a la deducción especial que tiene la cuarta categoría, es decir, a los empleados de relación de dependencia. Respecto a una modificación importante que, digamos, estaba a la espera de que se legalice o que se incorpore en la norma, es el tratamiento de las ganancias de los matrimonios igualitarios, estos matrimonios que surgen a partir de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Recuerdan ustedes que por por la circular 8 del 2017, se había previsto que aquellas rentas que provengan de fondos de los cuales no se pudiera determinar la procedencia de esos fondos, es decir, no se pudiera aplicar a uno de los cónyuges, deberían repartirse en un 50% para cada cónyuge. Bueno, este criterio ahora es receptado en la norma y en esos casos donde el cónyuge, donde los bienes otorguen los bienes dentro de la sociedad conyugal, otorguen o tengan rentas y esos bienes no puedan determinarse de quién es, o los fondos no pueden determinarse a qué cónyuge corresponde, esas rentas se repartirán en un 50%, haciendo que, digamos, este cálculo facilite un poco la determinación para estos casos. También en uno de los institutos importantes, que es el de salidas no documentadas, también la norma recepta algún fallo de la Corte que, digamos, daba como que ampliaba ese fallo, ese criterio de la Corte en la tan conocida causa Red Hotelera Iberoamericana, en el cual la Corte había dicho que no solo eran salidas documentadas aquellas erogaciones que no tenían documentación, sino también lo eran aquellas que provenían de operaciones o de facturas apócrifas. En este caso, la norma recepciona ese criterio e incorpora a las facturas apócrifas o a las erogaciones sobre facturas apócrifas como salidas no documentadas. Una cosa importante también para las personas físicas es el tema de la gravabilidad de los inmuebles que estén, digamos, que se haga la cesión en forma gratuita, es decir, la cesión del uso del inmueble en forma gratuita. En este caso, la norma prevé en una digamos, especie de presunción que esa gratuidad no es tal y que esos alquileres o las cesiones en forma gratuita de los inmuebles estarán, digamos, tendrán una renta equivalente a la renta de mercado o al valor de mercado que correspondería a un alquiler de ese tipo de inmuebles. También la norma incorpora que en aquellos casos en que la renta, digamos, o la cesión sea onerosa, es decir, que haya un alquiler con un precio pactado y ese precio sea menor al del mercado, la AFIP tendrá, digamos, el derecho de declarar o de obtener el resultado, es decir, de gravar la renta sobre los valores de mercado. Ya hemos dicho en ese video anterior que hacíamos mención al principio que respecto a las personas jurídicas, había una suerte de baja de alícuota progresiva. Esto lleva a que las personas jurídicas van a estar grabados al año 2021, es decir, dentro de 5 años, a una alícuota del 25%. También decíamos que había un impuesto cedular, que el proyecto contemplaba un impuesto cedular a los dividendos, que hasta ahora estaban exentos o no grabados, un impuesto cedular que iba, digamos, y que lo dividía en dos tramos, en un tramo que lo iba según el monto iba a grabar en el 7% y otro tramo que lo iba a grabar en el 13%. Saludablemente la ley también recepciona, porque esto ya había generado distintas posturas dentro de la doctrina, la incorporación de las SAS dentro del artículo 69 de la ley, es decir, dentro de las sociedades de capital para la liquidación como tales del impuesto a las ganancias. Por último, para mencionar algo importante, es que se elimina la exención de la indemnización por despido. Esto que lleva a que
Aparentemente la norma toma el criterio sentado en la Corte, por ejemplo en la causa Negri, en la cual decía que esa indemnización por despido en ciertas condiciones que se daba en ese caso, pero entendiéndose ahora que es o que tendrá validez para todas las indemnizaciones por despido, la indemnización por despido como tal dejaría de estar grabada pasando a estar no grabada, es decir, fuera del ámbito de imposición de la ley. Esta eliminación de la exención hace pensar que ese fue el criterio que optó el Poder Ejecutivo cuando lo incorporó en este proyecto de norma. Saliendo ahora un poco de lo que es el impuesto a las ganancias, podemos mencionar que hay modificaciones también o que se prevé y que está dando vuelta algún proyecto de modificación de la ley penal tributaria, donde como característica o como cosa importante a mencionar hasta lo que se conoce hasta el momento es que se incorpora nuevamente la posibilidad de la extinción de la acción penal por pago. Es decir, eso que se conocía como la bala de plata en los procesos penales, en estos procesos penales tributarios, vuelve a incorporarse, ¿no? O volvería a incorporarse de aprobarse el proyecto que está dando vueltas por la doctrina. Y por último quería comentarle algo que es bastante novedoso para nuestro país, pero que bueno, ya ha suscitado y va a suscitar bastantes controversias y bastantes opiniones dentro de la doctrina. ¿A qué me refiero? Al proyecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto tiene, digamos, hay mucha discusión porque tiene que ver con muchos temas de reingambre penal y de conceptos penales que tomando, digamos, esta nueva alternativa de responsabilidad penalmente a las personas jurídicas se pone en vilo. Imagínense que nosotros entendemos o tenemos la noción más clara que el derecho penal y que las penas, digamos, yendo más específicamente, se deben aplicar sobre personas físicas, es decir, ese criterio de personalidad de la pena que inclusive impera en nuestra Constitución siempre se hace referencia o por lo menos que se entendía que hacía referencia a nuestra Constitución, hace referencia a la personalidad a la personalidad de la pena, es decir, que haya una persona física en la cual recae la pena. Bueno, esta norma, tomando algunas otras antecedentes de normativas de otros países, inclusive de primer mundo, recepciona el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto va a llevar un tiempo, creo, un tiempo bastante largo de debate, un tiempo bastante largo de andamiaje para que uno empiece a entender y se empiezan a consensuar distintos criterios de manera de que tenga una aplicación válida. Lo que sí es cierto de aprobarse, porque está hoy en día inclusive está para tratarse en la Cámara de Diputados ya para tener sanción definitiva, debe considerarse algo que se llama el compliancy. Compliancy es como una estructura de control o una metodología de control formal dentro de la empresa, por lo cual permitiría a la empresa tener un control específico de cada una de las acciones que se realizan en ella y poder contemplar quién ha cometido el delito en caso de que proceda a cometerse o una sociedad cometa un delito de tipo que pueda estar penado por esta ley de responsabilidad penal tributaria. Este compliancy vendría a ser como un chivo expiatorio o una barrera o una pared que tenga la sociedad, como para decir, bueno, la responsabilidad no es de la sociedad, sino de esta persona que mediante el compliancy o esta metodología pudo identificar que fue quien cometió el delito. Me parece importante empezar a hablar de esta terminología y de estos términos porque es lo que se viene por esta ley que va a tener seguramente vigencia a partir de los próximos meses. Bueno, agradezco la atención, espero le haya sido útil y nos veremos próximamente con alguna otra novedad en todo esto que se está manejando en estos últimos meses del año que nos lleva a estar permanentemente en estudio y en contacto con ustedes. Muchas gracias.